aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del escritor y académico español Luis Mateo Díez. Dice: domesticar la bestia que todos llevamos dentro es parte fundamental de nuestro destino. Que pasen los litigantes. Perder cosas físicas no significa nada cuando se pierden cosas del alma. Dios me ha dado las herramientas para cumplir mi única misión en la vida. Buenas tardes y bienvenidos. Maritza, tú eres la demandante del caso. Estás demandando a Joel. Descríbeme quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Joel es mi vecino, doctora. Ok. Yo lo estoy demandando a él para que le quiten la licencia de armas, le quiten la licencia para cazar y por la suma de $75.000. ¿$75.000? $75.000. Este doctora. Ay, Dios mío. A ver, deja la falta de respeto. Mira, doctora, Pero Marisa, no estamos en la sala de tu casa. Cuando yo empiezo a hacer caso cerrado en el hogar, bueno, pero entonces ustedes pueden usar las palabras que quieran, pero estamos aquí en mi sala y vamos a hablar de una manera educada. No, y ella sin no tiene ninguna vulgaridades. educación ninguna. Ok. A ver, ¿qué pasó con este señor? yo le voy a contar, doctora, mire. Yo tengo una mascota en el patio de mi casa. Chica, a ti te falta un brazo. Sí. Oh, ok. ¿Qué más perdón. le falta? Ahora yo le cuento. Ah, ok. Ahora yo le voy a contar cómo fue. Yo tengo una mascota en el patio de mi casa. Yo me voy a trabajar todos los días. Cuando yo regreso del trabajo, yo llamo a mi mascota. Todos los días la llamo, ella viene, yo le doy su comida, todo perfecto. Pero este desgraciado, hace rato me está vigilando la mascota. Yo lo conozco a él, doctora. No hables. Yo lo conozco a él, le voy a explicar cómo. Yo llego de mi trabajo, empiezo a buscar a mi mascota, la empiezo a llamar, ella siempre viene por su nombre. Cuando yo le digo ven, ella sabe que es comida que yo le traigo. Entonces yo empiezo a llamar a mi mascota, ella no viene, ya yo sabía que esto ya había hecho algo con ella. Yo lo sabía, ¿sabe por qué? Yo le traje evidencia. Yo le traje evidencia a usted y la tiene producción. Yo quisiera que usted la viera para que usted vea quién es este hombre, para que usted vea de quién yo le estoy hablando. Ok, señor director, déjeme ver la evidencia. A toda mi gente de Facebook, para todos mis fans en YouTube, hoy empieza la temporada de cocodrilo y el primero que vea se va del parque. Me lo voy a sazonar a todos, no importa el tamaño, ni chiquito ni grande, con familia, sin familia, todo se va del parque hoy. ¿Ven lo que hace? ¿Cazar Claro, un cocodrilo? deporte. Sí. Cállate, imbécil, ¿Qué por favor. deporte? Nosotros tenemos un club que todos ven esto en YouTube. Perfecto. ¿Y cuál es el problema? Claro, ese es el deporte que yo practico. ¿Ven? Es un asesino. Claro, cualquier ¿De cocodrilo que yo vea lo cocodrilos? asesino. Que tenemos una sobrepoblación y tenemos graves problemas. Claro que sí, por eso yo los mato a todos. Cualquiera que vea se va del parque, olvídate de eso. No. Entonces aquí con explícame. Ok, señor director, Sandrita no ya se sé lo metía. que hace el señor de... ajá. Sandrita no se metía con nadie. Sandrita no se metía con él nunca porque él la tuvo que matar. Sandrita no se metía con él. Porque era una Tú me bestia. estás diciendo Tú a no mí puedes que ni tú... controlar a la Ok, bestia esa. espérate y cállate. Tú me estás diciendo a mí que tu mascota era un cocodrilo. Una caimana, doctora. Una bestia como ella. Ok. Lo que era. No. No, está bien, yo Tenía una caimana. Yo siempre he tenido cocodrilos de mascota, doctora. El accidente que yo tuve fue en Cuba y fue con un cocodrilo. Pero no fue su culpa. Tú perdiste tu brazo La mente de mosquito con un que tiene. cocodrilo, Sí. con un caimán. Sí, No me digas eso. En Cuba. en Cuba. Y llegaste aquí a Estados Unidos y tenías otro caimán. Claro, sí. Sí, porque yo protejo a los animales. Ellos no tienen la culpa, doctora. A ver, tráeme eso que Pregunta, tienes fíjate, ahí. Esta evidencia es la evidencia que yo tengo de que yo podía portar a mi mascota en mi casa. Sí, porque hay que tener hasta un permiso especial para Sí, yo tener tengo permiso cocodrilos especial. y caimanes. Sí. Sí, de No cierto son muchas tamaño, las no es la personas bestia que que tenía tienen. esta en el patio. Aquí en la Florida hay otro hombre que es bien conocido también Sí, yo lo sé. y que tiene su Y una cocodrilo. señora que anda con su caimana en su moto y todo, sí. Ok. Yo no soy la única. Entonces, Marisa tenía el permiso de tener en posesión a su cocodrilo Sandra. Sandra. Ah, que tenía menos de 3 pies. Sí, es la medida. Eso no es verdad. El Sí. caimán fácil tenía 5 pies. Él es un asesino, no le haga caso, doctora. Ay, por favor, Mira cómo cállate la mataba a boca las ya, caimanas, ¿para qué lo mental. hacía? ¿Con Y qué aquí fines lo tienes hacía? el permiso. Ok.
Entonces, ¿desde cuándo hacía que tú tenías a Sandrita? Hace alrededor de 10 años, doctora. De 10 años. ¿Y dónde tú la mantenías a Sandrita? En el patio de mi casa. En el- Yo ¿Podemos habilité, controlar? sí. Estaba Pero controlada, doctora. Estaba Porque controlada. ahí está el permiso, y ese permiso me lo tuvieron que dar las personas del condado, que tuvieron que ir, ver mi patio, revisar mi patio, las condiciones que yo tenía creadas para la caimana. Todas las condiciones estaban creadas para la caimana, pero él es un asesino, yo sabía que lo iba a hacer. Pero ¿y qué pasó y cómo fue que lo hizo? Entonces, si ¿entró a tu patio y la mató? No, el problema es que la caimana se escapó. Ella saltó, Ah, porque ¿viste? ellos pueden La suerte calarse. igual que tú. Ellos no sé, yo vi uno en se televisión controla hace ella poco misma, que hasta imagínate tocó tú. el timbre de una puerta. ¿Ustedes no lo vieron? No. Sí, como no, estuvo en todas las noticias de un cocodrilo grandísimo que llegó a una casa, subió y tocó el timbre de la puerta. Ellos saben. Cuando yo hablo con ella, ella sabía. Cuando yo la llamaba para que comiera su comida, ella sabía dónde estaba su comida. ¿Qué tú le dabas de comida? Yo le daba galletitas Oreo, yo le daba pizza, yo le daba sardinas. ¿Y eso A una le le dio la gusta? brava. Sí, ¿En claro, sí, sí, le encantaba las Oreo. Ujú, sí. Ok. Vuelve a tu podio. Gracias. Vuelve a tu podio. Ok. ¿Cómo responde Joel a la demanda? ¿Por Bueno, qué doctora- mataste a Sandrita si tú sabías que era la mascota de tu vecina? Bueno, para empezar, doctora, yo cuando pasó el incidente yo no sabía que la mascota, que no es ninguna mascota, es una bestia. Yo no sabía que era la mascota de la señora retardada mental esta que está al lado tú la mío. estabas vigilando. Que decía que era mi vecina, pero por favor, lo Pero que tú hace... sabías que ella tenía un cocodrilo en su Claro casa. que no, si lo tiene todo tapado en su Pero si patio, él es un sí, asesino. porque ella sabe que es capaz de salir de la jaula esa, ¿tú me entiendes? Como lo hizo ese día. Entonces lo que pasó es que yo vine a mi casa como todos los días normal, después del trabajo, ¿tú me entiendes? A mí me gusta hacer cosas en el patio, salgo al patio, saco el perro mío, que yo tengo un perro que sí está en su jaula bien bueno, en la cerca que lo cubre en mi patio. Y entonces yo me pongo a trabajar en el bote, tenía la propiedad del bote mala, me puse, tú sabes, a hacerles cosas en el patio, como todos los días. Bueno, entonces yo tengo una casita atrás, donde yo guardo todas mis herramientas, y ahí también guardo mis armas, las pistolas que yo tengo, los rifles y todo. Sí, tenemos muchas. Y entonces, claro, cállate, idiota. Entonces cuando eso... No yo, se insulten No, pero tú no viste cómo más, estaba faltando el ok, respeto. Ya, pero tú no tienes que hacer lo mismo. Bueno, doctora, entonces, cuando voy a la casita a buscar unas herramientas que me hacían falta, yo oigo que mi perro empieza a ladrar bien alto. Una cosa debe ser normal, quizás veo un pajarito, tú sabes, por ahí en el árbol o algo. Cuando camino hacia la casita para atrás, ya veo que él se empieza a ladrar más fuerte y más fuerte, como si me estuviera enseñando algo. Cuando doy de vuelta así, veo que sale un cocodrilo del agua y viene hacia mi propiedad. Yo dije, espérate, porque yo sé que yo soy capaz de brincar la cerca. Entonces yo brinco la cerca primero, cuando ¿Ves? todavía no estaba tan cerca, y entonces yo veo que él todavía no para. Ahí entonces cojo miedo para mi vida, y ahí saco el rifle y se lo apunto. Todavía el cocodrilo no para. Y ahí fue cuando le abrí fuego. Primero disparé uno, vi que no paraba y le solté 4 más. ¿Ves? 5 rounds en total, ¿tú me 5 entiendes? balazos, Y la doctora, mataron. no le No dio paró uno. ahí, todavía el cocodrilo, para que tú veas la fuerza que tienen ellos, no paró el cocodrilo. Todavía venía para arriba a mí, cogí un machete que estaba al lado porque hay un mata de coco afuera y le corté la cabeza al cocodrilo para que ya se fuera del ¿Ve? parque completamente. Es un asesino, doctor. Claro que sí. Él, no, tú eres no. la idiota que lo tiene en el patio Pero no, tuyo. no, no, no. Que eso es una vez que tú Esto no es lo parabas máximo. después. No, doctora, no. Él no. Ok. Él sí, vaya, no. ¿Tienes evidencia de algo de esto? Bueno, sí, claro que sí. La muy retardada esta fue y cuando vino a la casa de ella, entonces lo que hizo, en vez de darme las gracias a mí Él es por más matar una agresivo que cosa mi que mascota. podía haber matado a otro niño en la casa, o sea, en el patio de la comunidad de nosotros, en vez de darme las gracias, ¿sabes lo que hizo? Llamó a la policía. Claro, doctora, entonces, claro, él salió cuando muy llega la policía enojado. con Él salió muy enojado. tremenda vapería que se formó enfrente de mi casa, la descarada esta, ok, la falta de respeto, la policía vio lo que estaba pasando, él se dio Doctora, cuenta. él mató a mi mismo. mascota. Cállate la boca que estoy Sandrita no se hablando. metió contigo. Tú brincaste en la cerca y la mataste. Dios mío, claro que sí, porque tenía miedo Pero también. mi Y si el doctora cocodrilo no es mía, ella no se hubiera metía con matado a un nadie. niño. Ok. O me hubiera, no solamente eso, si brinca ¿La la seca. evidencia dónde está? Aquí está la evidencia, señora. Claro, de asesino. Aquí está el warning. evidencia que me dio de asesino, policía le dieron solamente armas, me tiene dieron 2 o un 3. warning por los disparos que solté en el patio, no por matar el cocodrilo. No, aquí dice que te dieron un warning por haber matado a un cocodrilo en un lugar público. ¿Público? Es ¿Ves? lo que dice aquí. Y aquí está la copia de tu licencia. Y eso también se lo presenté al policía cuando él llegó para que él viera que yo estaba, ¿tú sabes? Ok, perfectamente. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos.
Bueno, pues vuelve a tu podio. Si tienes precaución con ¿Y el dónde animal, estaba no tu pasa nada. precaución cuando salió de tu patio? Pero tú no tenías que salir del tuyo. No me importa si Él está salió en del la de área él, común de la doctora. comunidad y puede brincar la cerca a mí, en mi yarda, que tú sabes por la razón y yo te lo expliqué por qué No, yo doctora. tengo el pánico que tengo con los No, cocodrilos. él tenía que ¿Ok, llamar. doctora? Y ¿Por tú qué no lo tú sabes. tienes el Señora, pánico? Bueno, doctora, antes de 7 años yo nunca había aguantado una arma en mi vida, ¿ok? Y lo que pasó fue, doctora, que yo tenía un niño de 2 años que se me murió por caso de un cocodrilo, ¿ok? Yo cuando eso, señora, y te voy a decir que es una historia bien triste en mi vida, que desafortunadamente yo perdí a mi hijo por un ataque de cocodrilo, señora. ¿A los 2 años de edad? Hace 6 años perdí a mi hijo y lo que pasó fue que cuando eso yo estaba casado y a mi familia le encantaba salir de viaje con otras familias y amigos y entonces nosotros, yo lo que no quería decir la historia, pero nosotros fuimos a ir a camping como hacíamos 2 o 3 veces en los veranos y esta vez fuimos a Lake Okeechobee, norte de la Florida y estábamos entre familia y todo. Y tú sabes, estaban todos los niños jugando ahí, hacíamos barbecue ahí, nos quedábamos a dormir ahí en el camping trip. Y entonces, de buena primera, los niños, tú sabes, querían mojarse los pies en el agua ahí, al principio de la playita que hay ahí. Entonces, yo fui con ellos un momentico, tú sabes, y todo pasó bien rápido, doctora. Todo pasó que yo estaba ahí jugando con ellos. Al momento que me di la espalda así, que venía ya entrando con ellos, decía, vamos. Esos fueron segundos que pasaron, entre 2 segundos. Cuando di la vuelta de nuevo, mi hijo no estaba ahí. El único que faltaba del grupo era mi hijo. Y eran como 6 o 7 niños, doctora. Y cuando lo único que veo es la cola del cocodrilo yéndose para abajo del agua. Doctora, me entró un ataque de pánico. Me friqué, no sabía qué hacer. Los nervios míos se fueron del aire, todo. Me metí en el agua. No me importaba los cocodrilos que estaban ahí ni nada. Me metí en el agua a buscar a mi hijo. Pero ya era muy tarde. Ya, se había muerto ya, doctora. ¿Tú me entiendes? Vamos a pasar al testigo del demandado, por favor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre? Ángel. Ángel. Bueno, pues usted está aquí apoyando al demandado del caso. ¿Cuál es su declaración? Bueno, yo conocí al señor Joel. Es una de las terapias que yo asistía. Porque yo trabajaba en una farm que se dedicaban a criar alligators. Una finca de cocodrilos. Ajá. Entonces, lamentablemente, yo era el que le daba la comida y eso. Pero que un día uno saltó y me agarró la mano, con todo y tener protección, y me comió la mano. Entonces, pues yo me identifico con él por la sencilla razón de que sí, pasé por ese trauma y lo conocí en carne propia. en carne propia. O sea, Entonces, usted es de la opinión que estos son animales que no se deben de tener como mascota. Exactamente. Porque son sumamente peligrosos. Ajá. ¿Y usted piensa que se puede entrenar un cocodrilo? Para mí, yo... No, para Yo usted no pienso se que puede entrenar el cocodrilo. Yo pienso que sí, doctor. No, Yo te pienso tienen que que entrenar a sí. ti. Sí, yo la llamaba y ella iba por su Pasemos al testigo de la demandante. Otra cosa es que yo no comprendo cómo esta señora puede tener un cocodrilo de mascota sabiendo que es un animal tan Yo peligroso. superé el trauma, doctora, porque no, yo superé el trauma. La culpa no la tuvo el cocodrilo, la culpa la tuve yo, que me acerqué demasiado. Ella solamente se defendió. Buenas tardes. ¿Su nombre? María. María. Usted está aquí apoyando a la demandante. Yo soy la ex suegra de Joel, la abuelita del niño Cristian. Y realmente lo que sucedió ese día no fue tan así como él dice. Él estaba borracho, le advirtieron que no se metiera en el lago y no estaba atendiendo al niño. Eso tiene algo que ver con esto. Tú sabes bien que es verdad. No estaba atendiendo al niño como tenía que ser. Imagínese que dejó un niñito de 2 años, le dio la espalda y lo dejó atrás. Yo no le di ninguna espalda. Sí le diste la ¿Cómo tú vas a espalda decir porque eso, por que eso era es tu lo que nieto? sucedió eso. Por la negligencia y las borracheras de él. Ok, Mire, perfecto. doctora, si él ese día hubiese llamado protección animal, yo ahora tuviese mi caimana, ¿saben? Yo tuviese Y si el animal no hubiera ahora. mordido a mí, entonces ¿quién va a llamar a alguien? No te- Vamos a morder, invitar, tú no por tenías que favor, cruzar. al señor Frank Resillés, quien es especializado en medio ambiente, y al señor Alejandro Dintino, quien es activista a favor de los animales. Buenas tardes. Buenas noches, doctora. ¿Quién es el señor Resillés? Yo. Ok. Usted es especialista en medio ambiente, etc. correcto. Ok.
Hablemos de los cocodrilos como mascotas. ¿Qué opina usted? Bueno, pueden ser mascotas bajo la ley del estado de la Florida. No son domesticables. ¿Okay? En otras palabras, por lo que yo he oído el testimonio de ambos aquí, la señora ha violado 3 cosas por las cuales esa licencia que ella tiene la va a perder. Primero, no creo que no, vamos a hablar de cocodrilo, no es cocodrilo, un caimán. Un caimán de 10 años de edad no puede tener 3 pies de largo. Ahí imposible. yo también estaba, lo puse... Tiene que tener por lo menos el doble. Por eso lo puse Vamos a en duda. asumir que tenga 3 pies el cuello. Yo jamás lo he visto en 30 años en mi experiencia. ¿Sería enano? No, estuviera muriéndose de hambre. Ok. No, yo la estuviera negligencia de Yo le no daba darle comida, yo la alimentaba comida Es al imposible animal. que tuviera 3 pies. Número 1, 3 pies no puede tener. 3 metros sí, 3 pies no. Número 1. Número 2, ella aceptó públicamente que ella le ha dado comida de seres humanos, galletitas y cosas así. Cookies, Con eso pero no puede comen perder carne. la licencia. Y número 3, lo que pierde la licencia garantizadamente es que ella acepta públicamente que se le escapó más de una vez el caimán. Esas 3 cosas, la licencia la pierde. Pero no le dice Ella nada, puede tener una no dice licencia, nada, el doctora. cual le garantizo que la va a Porque sí, perder. la policía te viene Ahora, a buscar. además de eso... Silencio, por favor. Pero quiere que me quiten mi caimana. Cállese, te lo van a doctora, quitar pero ya. no he hecho Escucha, te la nada. van... Además, ya no tienes animal. Qué barbaridad, me falta educación tan grande. Señor Dintino, usted es activista en pro animales. ¿Piensa usted que a los cocodrilos les conviene que la gente los tenga de mascota? ¿O esto No. es abusivo per se? No, para nada. Debemos entender que bueno, los cocodrilos necesitan estar en su ambiente natural, como es los Everglades. Ellos llegaron primero que nosotros y deben ser respetados. No es la idea tener un cocodrilo como una mascota en la casa, porque aparte mi pregunta es, también que yo quiera a los animales, pero también soy consciente y soy racional de que si tengo un cocodrilo, al principio puede tener 1 metro, pero cuando crece puede llegar a 4 metros y 400 kilos de peso. O sea, me imagino que los familiares no se acercarían a la casa por el miedo a que mate un niño o mate un perro, ¿no? Decisión del caso. Tú no tenías a Sandrita así. Sí, doctora. Sandrita se te había escapado ya 2 veces. Y yo te voy a decir algo. Yo soy amante de todos los animales de este mundo. Pero me parece inaudito que tengamos un animal salvaje que a ti te falta un brazo por Pero no ello. fue su culpa, fue mi culpa, Escúchame, doctora. no sigas hablando tonteras, que fue mi culpa. ¿Sabes por qué? Es un animal salvaje a quien tenemos que mirar de lejos. Y en los zoológicos, y en los parques, o en la naturaleza, si nos da por eso. Siempre con cuidado. Pero intentar conectar humanamente con un reptil de esta índole es descabellado. Perdónenme todos los que tengan un animal así salvaje en su casa, pero en mi opinión, ustedes están descabellados, no tienen cabeza. Esto no hace sentido, esto no es placentero. En mi casa también hay una invasión de las iguanas, que la gente la compra de mascota y después se hartan de ellos porque son inmensas. Y hay invasiones que acaban con el patio, animales que no son de aquí. Todo tipo de cosas, porque el ser humano al final está tan inconforme con sus relaciones que buscan estas tonteras de animales exóticos que realmente pertenecen en la naturaleza, no en nuestros hogares. Como decía la cita, hay que domesticar a la bestia que llevamos por dentro. Eso es fundamental. Y tú tienes que hacer eso, Maritza. Te niego la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Mira, tú no me viste. Me parece que este caso no va a durar mucho tiempo. O sea, es un sentimiento que estoy No te voy a sintiendo dar nada. ya. Tú la que tenías que